Hola a todos. Para el siguiente ejemplo vamos a trabajar con el modelo que suelo usar habitualmente, con la diferencia de que tenemos una columna en blanco. Entonces debemos de crear el mismo informe, pero si hay columnas en blanco debemos de omitirla. Este modelo está en formato de tabla y se llama ventas. Vamos a ver dos formas de hacerlo, una más larga que la otra. Entonces, mira, en la celda J2 nos vamos a traer los encabezados. Para ello tenemos que poner el nombre de la tabla, abrir un corchete, la almohadilla, seleccionamos encabezados, tabulamos, cerramos corchete y aceptamos. Y ya tenemos los encabezados. Bien, ahora con la función indirecto voy a traerme la columna de la celda J2, o sea, fecha. Entonces, mira, si yo me quiero traer la columna fecha, yo tengo que usar la siguiente expresión. Ventas, abrimos un corchete, fecha, cerramos corchete y ya tenemos la columna de fecha. Lo que pasa es que aquí el nombre de la columna lo va a decidir la celda J2. Entonces no podemos usar esta síntesis. Por eso vamos a usar la función indirecto. Entonces yo voy a poner indirecto, entre comillas doble, vamos a poner el nombre de la tabla y abrimos un corchete y cerramos las comillas dobles, concatenamos con J2 y vamos a concatenar con un cierre de corchete y vamos a cerrar el paréntesis y vamos a aceptar. Y aquí tenemos lo que es la columna fecha. Bien, después del signo igual yo voy a usar la función es blanco, que nos va a devolver verdadero si toda la columna fecha es blanco y falso si no lo es. Entonces después del signo igual vamos a poner es blanco, vamos a cerrar el paréntesis, vamos a aceptar y en este caso tenemos falso para toda la columna. Ahora voy a preguntar que si el resultado de la función es blanco es igual a falso, que ponga 1, en caso contrario que ponga 0. Entonces para ello, después del signo igual, vamos a poner el condicional si, vamos a decirle que si el resultado de es blanco es igual a falso, en ese caso que ponga 1, en caso contrario que ponga 0. Y vamos a cerrar el paréntesis y vamos a aceptar. Vamos a seleccionar toda la columna y la vamos a poner en general. Entonces vemos que toda la columna nos devuelve 1. Bien, hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Nosotros nos tenemos que quedar, como todo es 1, con los valores únicos. Entonces después del signo igual vamos a poner la función únicos y vamos a cerrar el paréntesis y aceptamos. Y tenemos un 1. Bien, ahora vamos a arrastrar hacia la derecha. Podemos ver que la columna 1, que si es blanco, nos devuelve 0. Y en toda esta columna yo la voy a subir arriba. Entonces, pues este va a ser el argumento include de la función filtrar que vamos a buscar. Entonces, en la celda J6, por ejemplo, vamos a poner la función filtrar. Yo le voy a decir que de la tabla ventas abro un corchete y yo le voy a decir que la almohadilla todo. De esta manera también se va a traer los encabezados. Punto y coma, y como argumento include es, recordamos que en vídeos anteriores con la función filtrar, si nosotros queríamos decidir qué columna queríamos ver y qué columna no queremos ver, teníamos que usar una constante de matriz, es decir, abrir una llave y poner 1 en la columna que queremos ver o 0 en la columna que no queremos ver. Pasaría lo mismo si seleccionamos un rango con 1 y 0. Voy a cerrar el paréntesis y voy a aceptar. Y aquí tenemos lo que es la tabla. Vamos a ponerlo en formato de fecha corta. Vamos a inicio y vamos a fecha corta. Y aquí tenemos pues la tabla que podemos ver que está sin la columna vacía. Bien, voy a añadir una nueva columna, por ejemplo aquí. Y obtenemos un error. ¿Vale? En los encabezados, si nos fijamos en los encabezados, tenemos una nueva columna, columna 2 que está vacía. Entonces, en la función únicos, la función, ¿dónde tenemos? Aquí, en la función de filtrar, nosotros le estamos diciendo que filtre todo desde K1 a R1. Quiere decir que este no lo está tomando. Ahí tenemos un error. Después, en la función únicos, nosotros hemos arrastrado hasta R1. Entonces, lo que tendríamos que hacer
es arrastrar más, ¿verdad? Pero claro, pues tenemos que arrastrar más siempre que aquí haya datos. Entonces yo puedo preguntar que si el valor de K2, tenemos que tener en cuenta que si añadimos o quitamos columnas, esta celda, la columna se va a actualizar. Ahora es K2, pero si yo elimino sería J2. Entonces, yo puedo preguntar que si el valor que tenemos aquí en esta celda es diferente a blanco, que ejecute esta función. ¿Vale? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a, después del signo igual, vamos a poner que si el valor de K2 es diferente a blanco, que ejecute la función únicos. En caso contrario, que nos ponga un texto en blanco. Y vamos a aceptar. Ahora lo único que tenemos que hacer es arrastrar. Bueno, podemos arrastrar mucho más, porque si no hay coincidencia nos va a dar blanco. Bien, bien, ya tenemos un problema resuelto. Pero vemos que creo yo que si lo hacemos de forma dinámica y no tenemos que arrastrar, sería mejor. Entonces, para ellos, me voy a traer la tabla 20. Lo vamos a hacer en una serie de aquí, por aquí, aparte, por ejemplo, aquí. Entonces, yo voy a poner es blanco la tabla ventas y cierro paréntesis y acepto. Entonces vemos que tenemos falso donde toda la columna no es blanco y verdadero donde sí lo es. Bien, entonces yo me voy a quedar con los valores únicos. Vamos a la primera celda, después del signo igual vamos a poner únicos. Y vamos a cerrar paréntesis y vamos a aceptar, ¿no? Y ya tenemos aquí lo que es la matriz. Bien, ahora simplemente voy a preguntar que si el resultado de es blanco es igual a falso, o sea, si nos venimos aquí, si el resultado de esta función es igual a falso, en ese caso que me ponga 1, en caso contrario que me ponga 0. Cerramos paréntesis y aceptamos. Y tenemos la misma matriz que hemos obtenido antes, pero ya sería de forma dinámica, ya no tenemos que arrastrar. Entonces vamos a borrar todos estos números, están por aquí, y porque simplemente nos vamos a traer esta función, la vamos a arrastrar y la vamos a colocar aquí. Entonces ya tenemos dinámicamente los unos y los ceros que necesitamos. Bien, ahora tenemos que venirnos a la función filtrar, que también nos da error, porque va de K1, aquí podemos ver que va de K1 a R1, nos faltaría S1. Bien, entonces nosotros necesitamos, en este caso, calcular, saber la columna, la última columna que está ocupada. Para ello yo voy a usar la función columna. Bien, lo vamos a hacer por aquí. Aquí, por ejemplo, ¿vale? Yo voy a poner columna y yo le voy a decir, en este caso, de K2, operador de rango derramado, cierro paréntesis y acepto. Y obtenemos una matriz desbordada con las columnas que ocupan los encabezados. Pero como me interesa solo la última columna, pues voy a usar después del signo igual la función mag. Cierro paréntesis, acepto y ya tenemos la última columna. Entonces yo voy a hacer ahora mismo lo mismo para obtener la fila, pero con la función fila. Entonces si yo pongo fila y yo le digo de K2, porque necesito la primera fila, no me hace falta el operador de rango derramado, cierro paréntesis, acepto y me devuelve 2. Pero tenemos que restarle 1, porque esa fila es del encabezado. ¿Vale? Y yo lo necesito de K1, donde tenemos los 1 y los 0. Con lo cual le vamos a restar 1. Y lo vamos a poner en general. Bien, ahora voy a usar la función dirección, que dándole un número de fila y un número de columna nos lo convierte en una referencia. Entonces el argumento fila va a ser la función fila que hemos usado y el argumento columna la función columna. Entonces si yo me vengo aquí y yo pongo dirección y yo le digo de fila de K2 menos 1, que sería el argumento fila, y como columna ponemos columna de K2
no, pero primero va la función máxima. Mat de columna de K2, operador de rango derramado, cerramos paréntesis, cerramos dirección, aceptamos y obtenemos S1, que podemos ver que es la celda que necesitamos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí la función estamos usando el argumento include, que va de K1 a R1, pero ya no sería R1, ahora sería S1. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es modificar el argumento include y poner esta función, que sería, es decir, lo vamos a ver, ¿vale? Es decir, yo ahora tengo que decirle, tengo que usar indirecto para obtener ese rango, ¿verdad? Entonces vamos a poner después de K1 indirecto. K1 lo vamos a poner entre comillas doble hasta los dos puntos y esto lo vamos a concatenar pues con la función dirección y voy a aceptar. Me faltaba un paréntesis que me lo ha puesto y ya podemos ver cómo tenemos, ¿vale? Cómo tenemos las columnas ahora, aunque haya más de una columna. Voy a insertar otra columna vacía y me vuelve a dar un error. Bien, este error, mira, si nosotros nos fijamos en la fórmula, nosotros aquí hemos puesto indirecto de K1, ¿verdad? Pero K1 lo hemos puesto entre comillas doble. Quiere decir que siempre va a ser K1. Entonces resulta que si nosotros añadimos o quitamos columnas, la referencia que empezamos con J2 se va a actualizar a K2, L2, M2 o menos si quitamos. Entonces, claro, aquí el problema que tenemos con K1, que siempre es fijo. Bien, entonces, es igual que hemos hecho antes para calcular la última columna, pero necesitamos la primera fila y primera columna. Entonces, para ello, lo vamos a hacer aquí y ya después lo copiamos. Para ello, yo voy a usar la función min y le voy a decir de columna de, en este caso, L2, operador de rango derramado, cierro paréntesis de columna, cierro paréntesis de mínimo y acepto. Lo vamos a poner en general y nos devuelve 12. 12 es la mínima columna. Y ahora para la fila, yo voy a poner igual a fila de ventas y de los encabezados. Y con esto no me va a devolver una matriz desbordada, me va a devolver solamente la primera fila, que es la que yo necesito, la 1. Bien, si yo ahora uso la función dirección, aquí yo pongo dirección, como argumento fila es la función fila de ventas de encabezados. Y cerramos el corchete, punto y coma, y como argumento columna la función min de columna de, en este caso, L2, operador de rango derramado, cerramos columna, cerramos min y cerramos dirección y aceptamos. Aquí me va, vamos a ver, min columna, mira, fila, no he cerrado el paréntesis, aquí estaba el error. Aceptamos y obtenemos L1. ¿Vale? Y L1 es exactamente donde tenemos que empezar. ¿Vale? Entonces tenemos que irnos, vamos a copiar esta expresión, menos el signo igual, control C, escape, vamos ahí, bueno, esto ya no va a hacer falta, pero bueno, en vez de borrarla, la voy a mover por si hubiera que hacer alguna modificación. Entonces vamos ahí a la función filtrar. Entonces tenemos que hacer de forma dinámica K1, que está entre comillas doble, sea dinámico. Entonces nosotros vamos a borrar K1 y vamos a pegar la función dirección. No está copiada, pulsamos escape, volvemos a ver porque no la quería borrar. Volvemos a dirección, control C, escape, vamos a la función, borramos K1 y las comillas doble de inicio, control V, esto lo vamos a concatenar con los dos puntos y ya está concatenado con la función dirección. Aceptamos y aquí tenemos nuestro modelo sin las columnas en blanco. Ahora, por ejemplo, voy a añadir otra columna. Podemos ver como ya no tenemos problemas, porque ahora sí todo es dinámico, ¿vale? Todo se calcula en el momento. Voy a eliminar esta columna. Vemos que no hay problema y vemos como aquí se está actualizando de forma automática.
Voy a eliminar esta columna, eliminar. Vemos que todo va correcto. Voy a eliminar esta columna. Voy a dejar la primera. Vemos que todo está correcto. Bien, pues ya lo tenemos conseguido. Bien. Y ahora lo vamos a hacer de otra manera, pero lo vamos a hacer en una sola función. Es decir, va a ser mucho más corta la expresión. Entonces yo me voy a venir a esta celda. Por ejemplo, en esta celda, en B2, yo voy a usar la función filtrar. ¿Vale? Entonces, bueno, lo primero que yo voy a hacer primero el argumento include. Entonces yo voy a poner es blanco la tabla ventas y cerramos un corchete y aceptamos. ¿Qué ocurre? ¿Es blanco la tabla ventas? Pues aparentemente está bien, ¿verdad? Es blanco la tabla. Ay, aquí he puesto un corchete de cierre y es un paréntesis, perdón. Aceptamos. Igual que antes tenemos una matriz. Ahora yo le voy a preguntar, ¿no es blanco? Aceptamos. Y tenemos verdadero donde no es blanco y falso donde sí lo es. Ahora nos vamos a quedar con los valores únicos. Y aquí tenemos verdadero, 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 donde no es blanco, falso, donde es blanco y verdadero, donde no lo es. Bien, pues este va a ser el argumento include de la función filtrar. Entonces, si yo ahora me vuelvo al inicio, después del signo igual, pongo la función filtrar, como argumento array va a ser la tabla ventas, pero que nos devuelva todo, incluido el encabezado. Aquí se ha comido únicos, y lo ponemos, y aquí también tenemos que poner, si aquí hemos puesto todo, aquí también tenemos que ponerlo. Abrimos un corchete, ponemos la almohadilla, elegimos todo y cerramos el corchete. Voy a revisarla. Filtrar ventas todo, único, no es blanco, ventas todo. Pues yo creo que ya está. Vamos a confirmar. Le falta un paréntesis que lo va a cerrar él. Hacemos clic en sí y tenemos un error. Vamos a filtrar ventas todo. Hasta aquí estamos bien. Ahora, únicos, no es blanco, ventas todo. Es blanco. Voy a quitar de aquí todo, que puede que ahí esté el error. Y vamos a confirmar. Ahí estaba el error. Claro, porque al poner los encabezados, también me está los encabezados, pues la verdad que ninguno son blancos. Y ahí teníamos el error. Entonces, si yo me vengo aquí y pongo la función fórmula texto y hago clic y acepto, bueno, y nos venimos aquí y ponemos la función fórmula texto, pero en este caso de la que hemos usado antes, y acepto, pues podemos ver que la diferencia, ¿verdad?, es abismal. ¿Vale? Aquí podemos ver que esta es muchísimo más larga y está muchísimo más corta y tenemos el mismo resultado. Para verlo vamos a agregar otra columna en blanco. Vamos a insertarla. Aquí ya sabemos que funciona y vamos a ejemplo 2 y vemos que funciona también perfectamente. Pero hay que decir que, bueno, que con como lo hemos hecho la primera vez, pues la verdad que hemos aprendido bastante. Bien, pero ¿qué ocurre si en vez de columnas vacías tenemos filas vacías? Pues vamos a verlo. Entonces, yo voy a volver a preguntar si esta tabla se llama ventas 2. Voy a preguntar si ventas 2 es blanco. Y voy a aceptar, ¿no? Y aquí tenemos una matriz desbordada donde tenemos falso donde no lo es y verdadero donde sí lo es. Ahora voy a preguntar que si es blanco la tabla ventas 2, que me ponga 1, en caso contrario 0. Volvemos y preguntamos si es blanco, me pones, bueno, si el resultado de blanco es igual a falso, me pones 1, en caso contrario me pones 0. Cierro paréntesis y vamos a aceptar. Ahora vamos a poner esta columna en general. Obtenemos 1, ¿vale? Obtenemos 1, donde el resultado de blanco es falso, es decir, está ocupada, y 0, donde es blanco. Entonces, obtenemos el mismo resultado para cada columna, ¿vale?
decir, este resultado es el mismo para esta columna, esta. Entonces, quiere decir que nosotros solamente tenemos que trabajar con la primera columna, porque todas las demás son iguales. Entonces, yo puedo usar la función índice y decirle que de esta expresión omito el argumento número de fila y como columna pongo 1. Cierro paréntesis, acepto y ya tengo solamente la columna 1. Pues este es el argumento include de la función filtrar. Entonces, si yo ahora después del signo igual voy a dejar varios espacios, pongo la función filtrar y yo le digo que me filtre ventas 2, almohadilla todo, y cierro el paréntesis y pongo punto y coma, se me ha comido índice, pues ya debe de estar, ¿no? Tenemos que cerrar índice. Entonces le estamos diciendo que de la tabla, de toda la tabla ventas 2, me devuelva las columnas, las filas en este caso, que sean 1. Las que sean 0 no me las debe de devolver. Vamos a confirmar. Aquí volvemos a tener un error. Y el error está en que aquí hemos puesto que nos filtre todo y la función índice no hemos puesto que nos filtre todo. Es decir, que está incluido los encabezados. Lo vamos a poner, vamos a cerrar el paréntesis, vamos a aceptar y aquí tenemos nuestra tabla sin las filas que están vacías. Fecha corta y ya tenemos nuestra tabla. ¿Vale? Es decir, en este caso pues serían filas vacías y aquí pues ya no lo tenemos. Entonces el ejemplo consistía en quitar la columna o columnas que estuvieran vacías, que lo hemos visto hacerlo de dos maneras, una más larga y una más corta. Y aquí, en este ejemplo, sería lo mismo, pero en vez de columnas vacías, lo que había son filas vacías. Pues dejamos aquí este ejemplo.